Bienvenidos a la clase número 49, Inglés Nivel Principiante. Este canal fue abierto para ayudar a estudiantes y personas en general que deseen aprender el idioma. Solo te pido me ayudes a que mis videos lleguen a más personas. Me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal, regalándome un like, dejándome tu comentario y compartiendo mis videos en tus redes sociales. De antemano, muchas gracias. Antes de iniciar, vamos a las preguntas de exam questions, que dejé en la clase anterior. Las respuestas son a la frase él dijo o contó. He told. Ella rompió. She broke. Nosotros caminamos en pasado. Aquí sería we walked. Nosotros caminamos. Y en esta clase vamos a ver el tema pronunciación ed de los verbos regulares, y en algunas ocasiones vamos a exagerar un poquito el sonido o la pronunciación de ed para que quede claro el punto, como por ejemplo en el verbo rushed, que termina en ed, pero vamos a explicar por qué, y tiene el sonido de rushed, que significa apresurarse, darse prisa. Me apresuré, se apresuraron, etc. Pero vayamos mejor a la explicación. Comenzamos. Como habíamos mencionado, esta clase sería acerca de la pronunciación de ed de los verbos regulares. Ed es el sufijo que tienen los verbos regulares en pasado, ya que todos terminan en ed. Ahora, no todo sufijo en los verbos regulares tiene la misma pronunciación. Hay tres diferentes pronunciaciones y las tengo marcadas aquí arriba: de, id y te. Vamos a explicar porque no todo es como arrived, voted, cooked. Vamos a explicar el por qué el sonido de, por qué id y por qué te. Vamos a tomar columna por columna. En esta columna aquí son tres, 1, 2, 3, y aquí en esta columna vamos a hablar de el sonido de para ed, el sufijo en los verbos regulares en pasado, y vamos a hacer referencia a las consonantes que se conocen como voiced consonants. Consonantes sonoras, vibration, para las cuales hay vibración cuando las pronunciamos. Como son aquí en los ejemplos que tengo aquí, son 4 para cada columna: la V, la Y, y en este caso la Y. Vamos a explicar este verbo en un momento. Aquí hablamos entonces de consonantes sonoras. Cuando uno las pronuncia, hay vibración en la garganta porque usamos las cuerdas vocales al hacerlo. Voy a dar 4 ejemplos. El primero es arrived, y para producir ese sonido de es necesario colocar la lengua en la parte superior, arriba de los dientes. De. Entonces es el sonido de, arrived, porque lo que vamos a hacer aquí, si usted nota que hay líneas cortitas en rojo en las 3 columnas, eso marca ahí el último sonido para cada verbo, el último sonido que escuchamos cuando decimos el verbo en presente. Entonces son consonantes que en este caso de esta columna aquí son sonoras, para las cuales usamos las cuerdas vocales y se produce una vibración si nos colocamos la mano aquí sobre la garganta. Entonces vamos a tener esto en mente, las líneas cortas que marcan el último sonido de la consonante que suena cuando decimos el verbo en presente. En este caso arrive en presente termina en E, pero la V es el último sonido que escuchamos, y a esto nos referimos con cada línea que está marcada aquí en rojo. Entonces, es una consonante sonora, hay vibración en las cuerdas vocales porque las estamos usando. Entonces, el sonido E de arrived. Ya conocemos este verbo, es arribé o llegué, arribaron o llegaron. Recuerda, estamos hablando aquí de consonantes sonoras. El siguiente verbo también ya lo hemos estudiado, es moved, y reitero que estamos exagerando el sonido del sufijo para que quede claro, ¿okay? La D la estamos exagerando. Moved. El último sonido que escuchamos es con la consonante V.
Entonces, por tanto, es una consonante sonora. Ed adquiere el sonido d. Moved. El siguiente verbo, dijimos que, no, perdón, enjoy. Enjoy termina con Y en presente y es el último sonido que tiene el verbo en presente. Aquí añadimos ed. Recuerde que algunos ya tienen la e, solo añadimos la d, pero todos terminan con ed. En el caso de enjoy y este verbo moved que acabamos de explicar es moverse o mudarse en pasado, me moví o me mudé. Enjoy es disfrutar. En pasado, enjoyed es disfruté, disfrutaron, disfrutamos. Y termina con Y, por tanto es el último sonido en el verbo en presente. Añadimos ed y adquiere el sonido d. Enjoyed, disfruté, disfrutaron. El siguiente verbo aquí lo explicamos porque si usted se fija no tenemos aquí una consonante. Más bien es una I latina, es una vocal. Pero el verbo en presente lleva Y, es copy, copiar. Entonces, ¿qué pasa al convertirlo al pasado? Tenemos que cancelar la Y y se convierte en I latina antes de añadir ed. Por eso tomamos en cuenta, como dije, el verbo en presente, cuál es el último sonido y por ahí nos guiamos para darle la pronunciación a ed que sea la correcta. En este caso, capi llega a ser capid, capid, copié, copiaron, copiamos, capid, capid. Bueno, aquí están estos 4 verbos que tienen el último sonido o son consonantes sonoras, para las cuales usamos las cuerdas vocales y se produce una vibración en la garganta al pronunciarlas. Pero tal vez usted dice o piense, no siento yo esta vibración. Bueno, entonces aquí tenemos las consonantes que son sonoras, para las cuales sí usamos las cuerdas vocales, y si no puede sentir esa vibración, entonces guíese por las consonantes sonoras. Bueno, vamos a la siguiente columna. La siguiente columna también tengo 4 verbos y el ed, el sufijo ed, adquiere el sonido id. Id, la i es la pronunciamos de manera muy corta. Es muy corto el sonido. Mire, por ejemplo, en este verbo. Id, voted, voted, voted. Es muy leve. Voted. Bueno, este es el verbo votar. En pasado voté, votaron. Y aquí vote termina en e, pero el último sonido vote, vote, suena la t. Entonces es el último sonido. Para id nos guiamos por sonidos. Acuérdense que estamos hablando sonidos. No siempre son letras. Entonces aquí solamente recordamos que cuando terminan con un sonido T o D, mira, aquí están 3 T's, aquí está la D, T, D. Entonces el sonido o la pronunciación para el sufijo ed es id. Entonces voted, 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 voté, votaron, votamos. Quiero señalar algo aquí en este verbo porque me parece interesante mencionarlo, ya que a la T tiene una vocal antes y una vocal después. Cuando esto sucede, entonces la T adquiere un sonido de una R o R, suave, como en quería. Entonces por eso escucha usted el verbo de la siguiente manera. No es voted, es voted, 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 voted. ¿Okay? Esto sucede aquí. Bueno, note a diferencia de aquí la T en wanted, wanted, no suena como la T de aquí, voted, es wanted, wanted. ¿Por qué? Porque no hay una vocal antes, solamente después. El verbo wanted es quería, deseaba, wanted. También termina en sonido T y de hecho termina en T en el presente, añadimos ed, id, wanted, wanted. El siguiente verbo es interrupt, en presente termina con T, sonido T, entonces es interrupt o interrupt, como se le haga más fácil pronunciarlo. Por tanto, ed adquiere un sonido id, es interrupted o interrupted, interrupted, interrupted. Tiene sonido T. Y el último en esta columna es decide. Decide termina en la E, pero el último sonido que escuchamos en presente del verbo es decide.
decide. Entonces la ed adquiere un sonido decided, 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 decidí, decidieron, etc. Para estos, el sonido it, solo hay que acordarnos que si tenemos un sonido, el último sonido del verbo en presente, si es T o D, el sufijo ed se pronuncia it. Bueno, vamos a la última columna, la tercera, y aquí el sonido es T. Entonces aquí hablamos, a diferencia de esta primera columna, hablamos de consonantes que son, se llaman en inglés unvoiced consonants. Unvoiced consonants son consonantes sordas para las cuales al pronunciarlas no hay vibración. El sonido de estas viene, por supuesto, del aire que acumulamos en los pulmones, pero viene el sonido se produce del área de la boca y no hay vibración en las cuerdas vocales porque no las estamos usando. Cook, cook, cook. No hay una vibración. Entonces el sonido para el sufijo ed es cooked, cooked, cooked. Cociné, cocinaron, cocinamos en pasado. Cooked. Y el siguiente es caminar, walk. Termina con el sonido K y la misma letra K. Añadimos ed. Aquí también. Walked, walked. Caminé, caminaron. Walked. Sonido T. Y en el siguiente verbo rushed, rush en presente, añadimos ed. Rush es el último sonido que escuchamos. Entonces la pronunciación ed es rushed, rushed, rushed. Bien, y entonces el siguiente, laugh, es reír. En pasado rieron, reímos, reí. Laugh, GH adquiere el sonido F, laugh, laugh, laughed, 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 en pasado. También si no distingue usted entre la vibración de cuerdas vocales o no, entonces lo que puede hacer es aprenderse estas consonantes que son sordas porque no hay vibración, no hay uso de cuerdas vocales al pronunciarlas. Hasta aquí espero esta lección esté quedando clara, que les sea de utilidad. Y aprovecho para dejarles las preguntas de examen, exam questions. Lo que vamos a hacer aquí, tengo 3 verbos completamente escritos con ed. Lo que vamos a hacer aquí es escribir en cada línea cuál es la pronunciación correcta de, it o t para cada uno de estos sufijos en estos 3 verbos. Y las respuestas las daremos en la próxima clase, en la cual también, ya que en la clase 48 y 49 no hicimos práctica de oraciones, la vamos a hacer en la siguiente clase, tanto de verbos regulares como de verbos irregulares. Entonces hablaremos de oraciones con verbos regulares e irregulares para la próxima clase, a la cual le invito. Agradezco mucho su atención, el que me haya acompañado a esta clase, y le invito a la próxima clase. Nos vemos ahí.